Y ese va a ser el foco del proyecto 2. En el proyecto 2, a cada carga del sistema se le va a asociar un perfil de demanda. Y después entonces, con ese perfil de demanda, se va a hacer un análisis que es cuasi-dinámico. ¿Okay? Que básicamente es un flujo de potencia por cada periodo de tiempo. ¿Ya? O sea, si tengo, por ejemplo, datos horarios de demanda, se van a ejecutar 24 flujos de potencia. ¿Ya? Porque en general esto vamos a simular un día. Entonces con eso voy a ver cómo se comporta el voltaje durante el día, cómo se comporta la cargabilidad de la línea, de los trafos, etc. Acá me voy a enfocar en establecer una limitación de corriente para la línea del sistema. Esto es lo que hace el CET de todas formas. Esto no es algo nuevo, esto se hace en Chile hace tiempo. Ya el coordinador fija la capacidad de corriente de la línea en función de ciertas condiciones climáticas que informan los propietarios de las líneas al coordinador. ¿Ya? Ellos tienen que determinar los valores que están programados en la tabla 9 a través del estándar 738 y IEEE 738, ¿ya? Que es el cálculo de capacidad de líneas eléctricas. Entonces voy a esperar que todos estén acá para que podamos poner. Ya voy a hacer el ejemplo para la línea 1. ¿Ya? Acá es importante también que descarguen la versión de la guía modificada, porque tenía un error en la guía anterior, en la tabla 9. Esta hoja, había un cambio. En esta fila, en la fila que estaba en el color amarillo, había un error y así que ahí lo voy a ver. Voy a esperar unos 2 minutos y comenzar. Voy a esperar esto en pausa para que no quede grabación. Mientras tanto, ¿alguna duda? Como adelantando un poco lo que dice el tema de los despachos de las unidades de generación a nivel constructivo civil. ¿Cómo se pone el despacho desde el programa? No tiene que usted hacer flujo de potencia. Tiene que probarlo haciendo flujo de potencia con diferentes motores de inyección de potencia activa. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me gustaría a mí inicialmente? Despachar la unidad más para acá. Entonces, por ejemplo, primero yo te recomendaría que probaras despachando la unidad 2 a 0, o sea, fuera de servicio, y la unidad 3 a 0, fuera de servicio. Y ver si con esta unidad puedo abastecer nada, porque la más barata. Si es que con eso no se puede, entonces puedo ir probando con la segunda. Entonces, primero la despacha mínimo técnico. Si con eso no le da, va aumentando la potencia hasta llegar al nominal. Si eventualmente ni con la 1 ni con la 2 le basta, despacha la 3 mínimo técnico. Y si tampoco le basta con eso, la va despachando mayor potencia. le interesa la mejor, la mejor. Ahí, potencia activa. Ahí está. Eso, ahí lo despacha. Pero, Ahí la despacha a 40. ¿cómo puedo ver eso para ver los parámetros de Sí. pestaña? Este es el mínimo 17 y el máximo 85. Perfecto. Está la línea de solito. Esa cosa. Así es. Ya, entonces voy a hacer el ejemplo con la línea 1. Ingreso a la línea 1, después acá me voy a la opción del type, con la flecha de editar, porque quiero acceder a la casilla donde yo digité el valor de corriente nominal. ¿Ya? 500 amperes. Entonces ahora en esta casilla, clic, botón derecho. Y acá voy a la opción de agregar
características de proyecto. Ya la tengo varias opciones. La que me interesa a mí es esta que está acá, vector. ¿Ya? Entonces, nuevo, ¿cierto? Ingresar acá a la línea, en la casilla de corriente que está acá, botón derecho, agregar características de proyecto y después vector. ¿Ya? ¿Me controles? No. Es en la segunda ventana. ¿Cierto? Esta es la primera ventana, ¿cierto? Después se va la flecha del tipo. La flecha. Clic en la flecha. ¿Ya? Y después acá se va en la opción de corriente nominal. Datos básicos, corriente nominal, botón derecho. Agregar la segunda y después vector. Eso sí. De una dimensión. Ahí está. One dimension. Lo pintamos. Entonces se investiga esta ventana. Y acá voy a la opción de la esquina superior izquierda que dice nuevo objeto. Lo pinchamos ahí. Entonces acá le voy a colocar un nombre a esto que por ejemplo va a ser límite 1. Límite 1. ¿Ya? Y que va a estar asociado a la línea 1. Y después acá voy a la opción de escala. Y acá voy a la opción seleccionar. En rigor es la única que está activada. ¿Ya? Se despliega otra ventana. En esta otra ventana, repito el paso anterior y voy a nuevo objeto. ¿Ya? Y acá voy a elegir la opción de escala discreta y disparador. Porque fíjense que los valores de corriente que están ahí son discretos, no son continuos. Por ejemplo, el valor de corriente a 0 grados Celsius es 610 amperes. Y después yo no conozco el valor a 1 grado Celsius, ni a 1,5, lo conozco a 2,5. Y el 2,5 es 599 amperes. ¿Sí? Dígame. ¿Cierto? En español dice disparador y unidad para archivo. ¿Esa es? No, sale escala discreta. Sí. La segunda. Después aquí, volvió. Escala continua disparador. Sí. Sí, y abajo sale escala discreta, disparador. Ah, perdón, estaba mucho abajo. Es. Eso sí. Ah, y usted lo tiene en español. Sí. Sí, a mí me sale la segunda opción. Escala discreta y disparador. Debe ser la quinta. Sí. Entonces, esa la selecciono y después OK. Ahora, ¿qué va a ser el disparador? El disparador va a ser el valor de temperatura que yo voy a elegir. ¿Profe? ¿Sí? ¿En la versión 2021 o no? Sí, ahí no sale, no ¿No sale. sale? Ah, ahí está. Sí, es distinto. Ahí se hace separado. ¿Qué aparece esta ventana? Sí, de hecho ahí no sale la opción tampoco de Sí. continuo. Se hace en otra parte. Me parece mucho que tiene que ir a librería. Ahí, eso después más abajo, a ver. Después vaya a operacional, a ver. Y después a características. Y después escala. Y ahí después acá, aquí, nuevo, a ver. ¿No pincho? No, acá adentro, no, botón derecho, nuevo. Otros. Y ahí, a ver si le sale. Discreto. Ese, ok. Y ahí estamos acá. Ah, yo. Es más, largo el más paso, complicado, sí. sí, más complicado ahí. Ah, pero igual solo Sí. Entonces el disparador va a ser el valor de temperatura que yo le voy a indicar al programa, ¿cierto? Ambiente, en base al cual, ¿cierto?, se va a determinar el valor de corriente. Si yo le indico la temperatura y automáticamente después, ¿cierto?, el programa elegiría qué valor de corriente se condice con ese valor de temperatura. ¿Ya? Entonces acá, en casos, voy a anotar el vector de temperatura. Entonces, hacia abajo, entonces va 0, enter, 2,5, enter, y el rigor son pasos de 2,5 a 2,5. Así que anoto todos los valores de temperatura, ya que están ahí en la primera columna de la tabla 9. Entonces 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5,
20, 22,5, 25, 27,5, 30, 32,5, 35, 37,5, 40, 42,5 y 45. Si alguien tiene estos datos, por ejemplo, en un Excel, puede copiar el Excel y después lo pega directamente en esta parte de casos. Ya lo puedo hacer al tiro. Y acá en disparador, en trigger, en la flecha de trigger del disparador, voy a elegir un valor de temperatura, por ejemplo, de. Elija una luz, cualquiera. ¿Lo que está tabulado? Sí, ¿qué temperatura quiero elegir? El límite 0,1. Sí, pero ¿qué valor de temperatura? 0 grados Celsius, El 25, 22,5 30. grados. ¿Ah? El 22,5 grados. O lo distinto. Porque si ya 25 estamos- grados. 25. Ya. Entonces, cuando nosotros verificamos después, ¿cierto? La capacidad de corriente de la línea nos va a ser ya 500 amperes. ¿Cuánto va a ser? 489 amperes. Este debe ser. Porque ese es el valor de corriente asociado a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, que fue la que dijo Luis. ¿Ya? Entonces hay que verificar eso. Que cambie de 500 a 489 amperes. Disculpe, profe, ¿cómo llegó a esa ventana? Ahí, Del trigger, Sí. acá en la flecha. la posición. Ay. ¿Ya? Y después acá el valor de corriente, elijo, ¿cierto? El que yo quiero determinar como el valor de temperatura base para que se determine el valor de corriente. 25. Y ok. Y después acá otra vez ok. Ah, bueno, acá pueden cambiar el nombre, pueden colocar, por ejemplo, temperatura. Voy a colocar temperatura 1 porque era la línea 1. Y ok. Ya, y después este disparador, y esta escala discreta con disparador que hice recién, la selecciono, en el cual le voy a quedar como ok nomás la ventana. Le pongo ok y vuelvo a esta ventana que está acá. No sé si en la 21 es lo mismo. Creo Sí. que no. ¿Sí? Sí, llega la misma. Ah, ya. Sí. Entonces en esta tabla ahora debemos indicar el valor de corriente que le corresponde a cada valor de temperatura. Entonces a 0 grados Celsius ya tengo una corriente de 610 amperes. ¿Ya? Entonces acá debo tener un cuidado porque el valor de corriente me parece mucho, el valor de corriente que uno coloca acá por defecto lo toma como en kiloamperes. ¿Ya? O sea, si yo coloco 610, lo va a tomar como 610 kiloamperes. Veámoslo, por ejemplo. ¿Sí, Luis? Señor, en la pestaña que dice valor actual, el título de la pestaña es disparador actual. Y el valor actual se coloca en los 25 grados. Sí, exacto. Esa es la cosa. Exacto. Lo tiene que decir. Sí, lo mismo. Sí. Sí. Sí, ok. Y ok. Bueno, ahí le cambiamos el nombre, no. Le colocamos en vez de el nombre por defecto, temperatura 1. Ahí. No puede cambiar el límite. Temperatura 1. Entonces, por ejemplo, verificamos lo que les comenté recién. Voy a colocar el valor de corriente, que es 610 amperes. O sea, sí, bien digo, a 0 grados Celsius. ¿Y esto está en porcentaje? No, es absoluto. ¿Ya? Entonces, no hagan nada. Déjenlo como está. Yo voy a hacer el cambio. O sea, acá le pongo OK. Ya, acá le voy a volver a poner OK. Y acá OK otra vez. Ah, que lo completé el valor a 25 grados Celsius, me faltó eso. A 25 grados Celsius el valor corresponde a 489. Ahí sí. Entonces fíjense ahí, me salió un kiloampere. ¿Ya? Y ahí también. O sea, por defecto el valor de esa tabla lo toma en kiloampere. Entonces yo debería anotarlo como, igual como está la tabla, digamos 9, 0,61, 0,599, 0,588, etc. ¿Ya? Entonces voy a volver a esa parte, acá.
Entonces lo voy a anotar en kiloamperes, 0.610. Después sería 0.599 a 2,5 grados Celsius. Después 0.588, 0.577, 0.565, luego 0.553, luego 0.541, luego 0.529. A 20 grados Celsius corresponde a 0.516. A 22,5 son 500 amperes originales, 0,5 kiloamperes. A 25 grados Celsius, 0.489. A 27,5, 0.475. A 30, 0.461. A 32,5, 0.446. Luego a 35, 0.431. Luego a 37,5, 0.415. Luego a 40, 0.398. A 42,5, 0.38. Y por último, a 45 es 0.362. ¿Ya? Si ustedes colocan, por ejemplo, esto absoluto en porcentaje, entonces se lo va a tomar como el 0,5% del valor nominal. ¿Ya? O el 0,516% del valor nominal. Así que esto es valor absoluto. Entonces una vez que completan eso, ¿ya? Acá se van a OK. ¿Ya? Quizás no les sale eso a ustedes. A mí me sale porque eventualmente, previo a entrar, lo edité. Ya, pero no hay ningún problema. OK. Entonces, cuando ustedes le asocian un vector, ya, o le asocian, por ejemplo, una lista de valores a un valor específico, le va a salir con este color medio morado. ¿Ya? Significa entonces que yo acá hice un cambio, y ese cambio que implica entonces que este valor de corriente es modificable, dependiendo de ciertos parámetros, que en este caso va a ser la temperatura ambiente. ¿Ya? Supongamos que me equivoqué en un valor, botón derecho en la casilla, y acá voy a editar. ¿Ya? Entonces ahí están mis valores, ¿cierto? En negro va a ser el valor que yo elegí, que corresponde, ¿cierto?, a 25 grados Celsius, y por tanto una corriente de 489 amperes. Recuerden que ahora está en kiloamperes. ¿Ya? Y si quiero modificar un valor de los que ingresé antes, acá hago clic en límite 1. Ya lo puedo modificar. Si me equivoqué en un valor de temperatura, voy acá a la flecha de la escala y modifico la temperatura. Si quiero cambiar el valor actual, por ejemplo, a 30 grados Celsius, voy acá a la flecha del trigger y lo cambio a 30. ¿Ya? Y después acá, OK. OK otra vez. OK otra vez. Ahí se cambió, ¿cierto?, la columna de color negro, que es el valor actual, al caso de 30 grados Celsius. Y después OK otra vez. Y después para verificar, OK, y ahí está el valor, ¿cierto?, 461 kilómetros. ¿Ya? Supongamos, por ejemplo, que ingresé este vector de corriente en la línea, pero lo quiero dejar fuera de servicio. Y por tanto, que el valor de corriente sea el que está acá. Ya, no quiero ocupar el valor de corriente, el vector, digamos. Quiero que el valor nominal sea siempre arbitrario. Botón derecho, editar. Y esta opción que está activo, marcado, lo dejo sin el clic. O sea, lo dejo desactivado. Y OK. Y OK. Y ahí vuelve los 500 amperes originales. ¿Ya? O sea, a pesar de que acá en la flecha, en la casilla me sale rosado, porque eventualmente le asoció una lista de valores, lo dejé fuera de servicio. Aquí. ¿Ya? Entonces lo pueden activar o desactivar. Se lo voy a dejar activado a 30 grados Celsius.
o 25, como lo dijo Luis General, a 25. ¿Ya? Ahí está. Son hartos pasos. Entonces, a veces es muy engorroso, ¿cierto?, ingresar a la línea y acceder a tantas ventanas para cambiar el valor de temperatura. Entonces, acá eventualmente, en la parte, ¿cierto?, de la izquierda, en Project Overview, les tendría que salir trigger, ¿ya? Y activado, está operativo. Y eventualmente acá sale temperatura 1 y después sale un número. Y ese número es la temperatura que fijamos como disparador. Si hacemos doble clic acá, eventualmente la puedo cambiar al tiro. Y no tengo que ingresar a todas las ventanas, ¿cierto?, para modificarlo. ¿Ya? Entonces ahora, por ejemplo, voy a hacer un flujo de potencia. Supongamos que quiero simular la condición A, o sea, la expansión a dejar fuera de servicio, desactivada, y voy a activar el escenario de banda alta. Voy a hacer un flujo, ¿ya? Y ahí está operando mi sistema, sin ningún problema. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que el nivel de cargabilidad en la línea aumentó, porque reduje la capacidad de corriente, ¿ya? Por ejemplo, ahora está en 95,3. ¿Cuánto era la cargabilidad cuando el valor de temperatura, ¿cierto?, era 22,5? Lo voy a modificar acá en temperatura. Voy a cambiar a 22,5. ¿Ok? Hago el flujo y es 93,2. Ya subió como 2%. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora la capacidad de corriente se corresponde con una temperatura ambiente de 30 grados Celsius? Lo modifico a 30, ok, hago el flujo y tengo sobrecarga. ¿Qué significa entonces que tengo sobrecarga acá? Que eventualmente tengo que... ¿Qué tengo que hacer acá? Por ejemplo, si tengo sobrecarga en la línea 1, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer para reducir la sobrecarga de la línea 1? Supongamos, por ejemplo, que el coordinador nos dijo que la temperatura ambiente, o que se iba a fijar una capacidad de corriente en la línea 1, dada una temperatura ambiente de 30 grados Celsius. Entonces yo sé que para ese caso la línea tiene sobrecarga, y eso no puede ser. Tengo que estar menor que el 100. ¿Qué hago? ¿Qué podría hacer acá? ¿Mm? ¿Está en el trafo 1, señor? ¿Puede ser o no? ¿Ya? ¿Podría ser? ¿Ok? ¿Qué otra medida más? Fíjense que en mayor medida la sobrecarga, o mejor dicho, la potencia que transporta la línea es potencia activa. Mucha más que reactiva. Sí. Y eventualmente la modificación del TAP va a efectuar un cambio en la potencia reactiva. Pero quiero tratar yo de bajar la potencia activa. ¿Cómo lo puedo hacer? Colocar en servicio, basic. No, no hay otro. La termo de allá. ¿Cómo? ¿Qué debería hacer? Colocar en servicio la termo que dice el colega. ¿Cuál? Sí, la termo. ¿Cuál es la 02? ¿La 02? Sí. Ya, por ejemplo, ya, fíjense que inicialmente yo tengo un despacho de la unidad 2 de 25,5 megawatts, o sea, está mínimo técnico. ¿Ya? Y la termo 3 está a 17, mínimo técnico también. Entonces tengo que modificar el despacho de la termo 2. ¿Ya? Por ejemplo, pongámosle de 30. Ok. ¿Bajó? Sí. Pero ¿cuál fue la consecuencia de despachar a mayor potencia el termo 2? ¿Cuál es el problema de eso? Aparte del costo económico. El costo, exactamente. Entonces, fíjense que solamente por fijar una limitación en la línea, tuve que generar un redespacho y por tanto el costo de operación del sistema fue más caro que el anterior. Porque tuve que despacharla a 30 y antes estaba a 25,5.
entonces tuve que despachar una unidad más cara. Entonces, fijar este valor, esta limitación de corriente es crítico en la operación del sistema. Es crítico. ¿Ya? Puede causar, ¿cierto?, una ineficiencia en la operación del sistema en términos económicos. ¿Sí? Señor, hay dos situaciones que me hacen un poco de ruido. No me aparece. Pensé en el TAP y usted me comentó que teníamos un tema ahí con los reactivos. Sí, porque la modificación del TAP causa una redistribución de los flujos de reactivos a la de forma local. Eventualmente sí que serviría. Pero local se refiere a la barra que está aguas arriba, perdón, aguas abajo del tramo. Sí. O sea, tomaría la línea. En esta zona, en la zona de la barra 1 me modificaría Ya, los flujos perfecto. de reactivos, que es algo local. Pero por ejemplo, agua abajo, el efecto de flujos de potencia reactiva no va a ser tan significativo como carga. Y por otro lado, después vimos la opción del despacho de la Termo 2, Sí. asumiendo que solamente aumentando ese despacho íbamos a tener un incremento en la P, la potencia activa. Sí, porque si yo despacho a más potencia el termo 2, eventualmente esta va a estar a menor potencia, va a despachar menos potencia activa. Porque recuerde que esta unidad, entre comillas, compensa los desbalances de P y Q que no pueden compensar el termo 2 ni el termo 3, porque esta está como barra oscilación. Entonces yo no tengo control sobre el despacho de esta, va a depender de cada unidad. Por eso tuve que aumentar esta para que esta se redujera. ¿Se fija? Perdón, la termo 2 es PB entonces. Es PB, sí. PB. Pero esta es oscilación. Perfecto. Excelente. Sí. Entonces en la PB no tengo injerencia en los reactivos, sino que solamente en regulación de tensión y en la potencia activa. Si tengo un reactivo, porque reactivo y voltaje son sinónimos. Ahí es donde me atoro un poco, porque Si no. tengo un desbalance de potencia reactiva, eso afecta al voltaje. Perfecto. O sea, acá es importante la relación potencia reactiva, voltaje y potencia activa, frecuencia. Eso es súper importante. Si yo tengo un desbalance de potencia activa, va a afectar la frecuencia. Si tengo un desbalance de potencia reactiva, va a afectar la tensión. ¿Dudas? Para el efecto del trabajo yo les pido que parametricen, ¿cierto?, la línea con los datos de la tabla 9. ¿Ya? Básicamente porque se me olvidó colocarlo en el enunciado, ¿no? Así que se los enseño para que lo sepan, porque creo que es importante que ese conocimiento lo puedan asimilar. ¿Ya? ¿Más dudas? Pues ahora lo importante es que puedan trabajar en sus proyectos, avanzar en el reporte, analizar datos, comentar el informe, etc. Aprovechen, ¿cuánto nos quedan? 35 minutos, parece, para que puedan avanzar en su reporte, en su trabajo. Profe, ¿nos Sí. ¿Por qué no puedo ejecutar el flujo de potencia? Me parece eso. Vaya, haga clic en ver, exactamente. ¿A dónde aquí? Sí. ¿Se ve bien? Vaya a la barra donde se marca su motor, a ver. Ya, porque usted conectó el motor a una barra de 220 kilos y el motor es de 11 kilos. Ahí más abajo. Ahí. ¿Pero esta está fuera de servicio? No, porque no tiene desactivada la expansión. Se le muestra en gris, ¿no? Pero no está fuera de servicio. ¿Cómo la desactivo? De hecho, puede modificar el teléfono, porque la versión 23 lo permite. Voy a la paleta. Ahí.
Y ese póngale verde. ¿A cuál? ¿Al Dufay? Trending, sí. El verde que está ahí. Y ese. Ahí está. Ok. Ahí está. Sí, está energizado. Ah, pero está en gris, ¿no? Porque. Sí, en rigor se lo muestra en blanco. No es que está. No, está fácil que sí. Tiene que desactivar la expansión. Eso, es la expansión, sí. Desactivar y ahora sigue el foco. Ahí sí. Ah, ok. Ya, perfecto. Gracias. ¿Esta era la base que teníamos que trabajar? Sí, pero lo tengo trabajado, no. Es el Ángel. No tengo el. Un año lo estoy haciendo.